Go, please, now. Yeah. Dios les bendiga a todos en esta noche. ¿Verdad? Estamos en esta noche un poquito diferente, ya que no podemos estar en la iglesia debido a unos asuntos de arreglo. Pero nada, estamos aquí en esta noche gozándonos y nos vamos a gozar con lo que es, ¿verdad?, la clase bíblica. Les invito a todos, ¿verdad?, si podemos hacer una oración en esta hora de comienzo, pidiendo que el Señor nos guíe, con cual que nos ayude y que nos dé la sabiduría para poder hablar, ¿verdad?, el estudio bíblico en esta noche, que, ¿verdad?, Dios pues, tiene preparado para nosotros. Así que oremos, ¿verdad?, en esta noche para el comienzo. Gracias te damos, Dios mío, en este día. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por la oportunidad de estar en este lugar, Dios. Gracias porque tú estás aquí, Dios mío, en este día. Tu palabra es una de 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios mío. Padre, Señor, te pido que tú nos ayudes, Padre, que nos des sabiduría, sobre todo que seas tú guiándonos, Dios mío, Señor, a poder, Dios mío, hablar de tu palabra en este día, Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Dios mío, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, en este día, porque tú la mereces, Señor. Gracias te damos, en tu nombre te lo pedimos, Dios. Amén. Amén, Señor. Bueno, le digo ahorita, Señor, bendiga a los hermanos, ¿verdad?, que están conectados en esta noche. Queremos que nuestros hermanos nos saluden en esta noche. Amén, Dios les bendiga, amado pueblo, aquellos que nos están viendo a través de las redes, amén. Hemos acudido a este llamado en obediencia, amén, y esperamos que en esta noche sea de edificación a cada vida de ustedes, amén. Ponga mucha atención a lo que se estará hablando y, amén. Y ustedes allá también, preséntenos en oración, amén, para que sea el Señor guiándonos en esta noche. Dios les bendiga. Amén. Vamos entonces a esta noche a darle comienzo a nuestra escuela bíblica, estudio bíblico. Amén. ¿Verdad? En nuestro nuevo libro, bajo el tema, la lección número 1, el tema es el sueño de Nabucodonosor, la gran estatua. Vamos entonces a los hermanos que no tienen el libro en esta noche, ¿verdad? Y hacemos un paréntesis para los hermanos que no tienen su libro, por favor ordenen su libro, pídaselo a nuestra secretaria, amén, ¿verdad? Y ella le estará llegando entonces su expositor. Pero en esta noche, para los hermanos que tienen el expositor ya, vamos a estar dando lectura a la lección número 1, titulada Bajo el sueño de Nabucodonosor, la gran estatua. Para los que no tienen el libro, vamos a estar entonces dando lectura en la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1. Luego entonces brincamos al versículo 19. Luego brincaremos al 26 al 30. Luego al 38 al 40 y finalizamos con el versículo 44. Yo sé que son muchos versículos, ¿verdad?, para memorizar. Si usted puede, los apunta. Una vez más, Daniel 2, 1, 19, 26 al 30, 38 al 40 y el 44. Y si no, pues, ¿verdad?, nosotros mientras vayamos leyendo, pues le dejaremos saber por qué versículo estamos leyendo. ¿Ven? Así que vamos a la palabra o a la clase en esta noche. Lección número 1, titulada El sueño del rey, el sueño de Nabucodonosor, ¿verdad?, la gran estatua. Vamos al versículo clave en esta noche, que es el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, y nuestro hermano Kenny, si me lo puede leer en esta noche,
para que los hermanos, ¿verdad? Y usted que está en su casa lo lea igualmente para que todos podamos compartir la palabra del Señor. Amén. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Y lea a la diestra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Amén. ¿Verdad? Esta unidad que vamos a comenzar sobre los estudios bíblicos o la clase bíblica es la unidad llamada las profecías de Daniel. Esto es un libro, el libro de Daniel es muy conocido, ¿verdad? Porque es un libro escatológico, o sea, habla de la escatología, habla de los últimos tiempos, ¿verdad? Y aunque es un libro que se encuentra en el Antiguo Testamento, es un libro muy actualizado en que habla del imperio, de los reinos del final de este siglo. Así que si fuéramos a encabezar en lo que son libros escatológicos, pudiéramos decir que el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel entonces son libros, ¿verdad?, que hablan o tratan con, ¿verdad?, el fin de los tiempos, ¿verdad? Y entonces hay muchos paralelos que vamos a ver donde Daniel entonces profetiza o habla que son referentes no solamente al tiempo indicado o al tiempo donde Daniel pues verdad estaba, sino que también son muy relativos a los tiempos por los cuales nosotros hemos visto o verdad vamos a ver verdad en el futuro. Así que vayamos verdad a la clase. Quiero solamente traerle un poquito de trasfondo histórico. Dice así, Daniel profetizó durante el exilio de Judá en Babilonia bajo Nabucodonosor. Dice, quien más tarde fue subyugado por Ciro. Dice, los eventos en el libro tienen lugar entre el 605 al 536 antes de Cristo. El pueblo de Dios estaba en una crisis y necesitaba esperanza. Y qué lindo si fuéramos entonces, ¿verdad?, a hacer una pausa. Podemos decir que no es tal vez la misma crisis por la cual estamos experimentando nosotros en este día, o en estos tiempos, pero podemos nosotros hablar un poquito de la crisis, amén, ya que de una manera u otra, pues estamos experimentando en nuestras vidas en lo que es un tipo de crisis. Amén. Dice entonces que el pueblo de Dios estaba en una crisis, se necesitaba esperanza. Dice este libro, como la literatura apocalíptica, usó visiones, sueños y simbolismo para traer tal esperanza. Daniel les aseguró que el exilio no era permanente. Cuando describió visiones que afirmaban la soberanía eterna de Dios sobre los reinos temporales de este mundo. O sea, algo muy importante entender cuando hablamos de exilio, o sea, quiere decir que el pueblo de Dios entonces había sido tomado y llevado a otras tierras. ¿Verdad? En exclusivo, en este momento que estamos o vamos a estudiar, dice la palabra que fueron tomados los jóvenes o los más sabios de la tierra y fueron llevados entonces al palacio, llevados a la casa del rey, y allí ellos moraban. Entre ellos Daniel y sus tres amigos, que usted los conoce por sus nombres babilónicos, que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Estos jóvenes fueron llevados entonces a la casa de Nabucodonosor. Si vamos al capítulo 1, es la historia muy conocida donde ¿verdad? No solamente Daniel y sus amigos, ellos todos determinaron pues no contaminarse con la comida del rey. Y esa es una historia muy conocida, la conocemos, pero el libro no termina ahí. Luego vamos a estar dando, ¿verdad?, estudio en esta noche en el capítulo 2, que habla sobre lo que es entonces el sueño de Nabucodonosor sobre la gran estatua. Amén. Vamos a comenzar en esta noche entonces dando lectura a algunos versículos. Yo quiero que usted vaya conmigo o con nosotros, amén, a la lectura bíblica, y vamos a comenzar en el capítulo 2, versículo 1 del libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1, y comenzaremos, ¿verdad?, el 1 y luego vamos a brincar
entonces, ¿verdad?, al versículo 19. Dice así entonces, capítulo 2, versículo 19, si lo tiene en su Biblia, perdón, versículo 1, si lo tiene en su Biblia me sigue, y si lo tiene entonces en el libro de la clase, pues usted lo tiene al frente ahí y nos sigue de la misma manera. Dice, en el segundo año de reinado Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. O sea, entonces tenemos que entender, como les dije, ya esto es luego del exilio, donde están todos estos jóvenes en la casa, ¿verdad?, del rey. Yo creo que usted entienda que aunque Nabucodonosor era un rey pagano, ¿verdad? Tenemos que entender que Dios, ¿verdad? Porque Dios, dice la palabra que Dios es todopoderoso. Amén. Y tenemos que entender que nada se mueve, ni nada pasa, ni nada sucede en esta tierra sin la autoridad de Dios. Amén. O sea, que Nabucodonosor fue instrumento para que, ¿verdad? Para en medio de esta crisis, amén, ¿verdad?, el pueblo entendiera que Dios aún, ¿verdad?, esta crisis tenía fin y que Dios iba a estar, ¿verdad?, con este pueblo. Y esto lo vamos a ver acerca de, ¿verdad?, mientras damos el estudio de la gran estatua en el capítulo 2. Así que comienza el capítulo 2 entonces hablando sobre, ¿verdad?, Nabucodonosor. Dice la palabra que tuvo sueños, o sea, no solamente uno, sino tuvo, ¿verdad?, múltiples. Y de todos estos sueños dice la palabra que esto lo perturbó. ¿Amén? Dice que perturbó su espíritu. ¿Ok? Y yo quiero que usted, ¿verdad?, usted entienda la grandeza detrás de eso. O sea, usted a veces puede tener un sueño de noche y en la mañana se levanta y se recuerda el sueño. Tal vez se lo cuenta a su esposo, a su esposa, y tal vez, ¿verdad?, en ese día pues esté pensando y meditando en eso, pero, ¿verdad?, y el mañana, el día siguiente se le va ese pensamiento, pero dice la palabra, o sea, que los sueños fueron tantos que perturbaron el espíritu de este hombre, ¿verdad? Tanto así que se le fue, dice la palabra, el sueño. Amén. Así que dice la palabra entonces, ¿verdad?, que él tuvo sueños y de estos pues le perturbaron a él el sueño y no podía dormir. O sea, él entonces al perturbar su espíritu, o sea, él pensaba, él meditaba, se levantaba, pensaba en esto. No sé si en algún momento esto le ha surgido a usted, donde hay algo que no solamente perturba su mente, sino perturba su espíritu. O sea, claro está, él no, pues no le oraba a Dios ni nada así, pero hay situaciones en nuestras vidas donde a veces nosotros hay algo que nos perturba tanto que aún no podemos orar ni clamar delante del Señor porque hay un espíritu perturbado. Así que en la vida de este hombre, en la vida de este rey, había, ¿verdad?, algo que perturbaba este hombre, su espíritu, tanto así que él no entonces podía dormir. Yo quiero que vayamos a la palabra porque, ¿verdad?, el libro pues brinca del versículo 1 al versículo 19 y hay bastante trasfondo que queremos hablar un poquito. Yo quiero que usted vaya conmigo al capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6 para tener un poquito de trasfondo histórico o trasfondo de lo que dice, ¿verdad?, el capítulo, para luego brincar a lo que dice el estudio en el versículo 19. Dice el capítulo 2, versículo 2, dice, hizo llamar el rey a magos, a astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El 3 dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Yo quiero que usted entienda, o sea, él llamó a todos los encantadores, o sea, todos los sabios, todos los astrólogos, todos los magos, todas las personas en su reino que él pensaba que le pudieran dar la respuesta que él necesitaba. Y esto es muy importante.
¿verdad? Y yo quiero hacerle una exclamación porque el libro, ¿verdad? Hace una exclamación sobre esto. O sea, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 16, versículo 16, donde habla sobre una joven, ¿verdad? Hablando del Nuevo Testamento, hablando, ¿verdad? Donde los discípulos entonces iban de camino, ¿verdad? A hacer sus labores. Amén. Hablando del libro de Hechos 16, capítulo 16, versículo 16, dice que le salió al encuentro una muchacha que tenía espíritus de adivinación. ¿Okay? Y dice la palabra, ¿verdad? Que esta muchacha, pues el resultado fue que ella fue reprendida y ese demonio, esos espíritus, ¿verdad? Se fueron de ella. Amén. Luego de esto, ¿verdad? No vamos a entrar en muchos detalles de la historia, pero yo quiero que usted entienda algo. Y, ¿verdad? Yendo una vez más al capítulo 2, versículo 3 que acabamos de leer. O sea, dice que él hizo llamar, perdón, versículo 2, él hizo llamar a todos los que estaban en su, ¿verdad? En su reino, a los magos, a los astrólogos, a los encantadores, para que le explicasen el sueño. Ok, porque dice la palabra que él está, ¿verdad? Que su espíritu estaba perturbado. Yo quiero que usted entienda que el que trajo la perturbación a la vida de Nabucodonosor no fueron ni los, ¿verdad? Ni los magos, ni los astrólogos, ni los encantadores, sino que fue Dios mismo que le trajo, ¿verdad? Este sueño para que se presentase el escenario por el cual vamos a estar estudiando en este día. ¿Ok? Es muy importante, porque le traje el versículo 16 de capítulo 16 del libro de Hechos. O sea, porque es muy importante entender, ¿verdad? Que dice que es poderoso recordatorio que un mensaje sobrenatural de Dios no puede ser interpretado adecuadamente por los demonios. O sea, y esto es algo muy, muy, muy importante. Nabucodonosor en el versículo 3, ¿verdad? O en el versículo 2, él hizo lo que él solía hacer, llamar a los encantadores, a los sabios, a los adivinos, personas, ¿verdad? Místicas, personas encantadoras que trabajaban con ¿verdad? Las artes o las magias negras para que le interpretase lo que tanto perturbaba el espíritu de este hombre. ¿Y qué era lo que perturbaba el espíritu de este hombre? Un sueño que Dios le había permitido tener, donde, ¿verdad? Luego vamos a entrar en eso, pero yo quiero que usted entienda, ¿verdad? Y es muy importante, o sea, y le hago una vez más el recordatorio, ¿verdad? Que un mensaje sobrenatural de Dios no puede ser interpretado adecuadamente por los demonios, ¿ok? Hacemos un paréntesis aquí, es muy importante entender. A veces nosotros tenemos sueños, ¿verdad? O visiones, o pasan diferentes, ¿verdad? Y rápido vamos a contarlo a personas que no están adecuadamente preparados para interpretar o darnos la respuesta de Dios. Lo mejor es uno ir en oración, ¿verdad? Para que sea Dios el que revele cuál es el propósito de lo que nos ha revelado. Y eso es algo muy importante. Mientras el mundo pues acude a adivinos, a diferentes cosas, amén, nosotros tenemos, ¿verdad? El mejor intérprete y el creador, ¿verdad? De todas estas cosas, que es Dios. Y a Él es que nosotros debemos ir para estas cosas, ¿ok? Vamos entonces al capítulo 3, dice el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu está perturbado por saber el sueño. El 4 dice, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraré la interpretación. ¿Verdad? Muy importante, o sea, ellos estaban muy confiados en que ellos entonces iban a poder interpretar lo que el rey había soñado. ¿Okay? Kenny, léeme del versículo 5, el versículo 5 y el versículo 6, por favor. Me dice así, respondiendo el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación,
seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Entonces, la pregunta es, ¿cuál era el galardón de interpretar el sueño? ¿Y cuál era el galardón de no interpretar el sueño? ¿Verdad? Dice entonces que si ellos no lo hacían, si no lo interpretaban, ¿qué dice la palabra? Que él entonces lo olvidaba, pero ¿qué hacía con ellos? Los despedazaba, los hacía pedazos, ¿ok? Y si ellos entonces se lo interpretaban, pues él les iba a dar que grandes galardones, ¿ok? Esto nos enseña la severa naturaleza de este hombre, ¿ok? Tanto así que, y la desesperación tal vez que estaba este hombre en que él no solamente pedía la interpretación del sueño, sino aún amenazaba la vida de estos hombres en decir, si no me lo interpretan, pues entonces no solamente los haré pedazos a ustedes, sino aún que sus hogares y sus casas, o sea que aún sus familias iban a sufrir las penalidades de esto. ¿Ok? Es importante entender, ¿verdad? Que ningún astrólogo, ningún caldeo, ningún, ¿verdad? Encantador tiene el poder para obrar y para poder interpretar asuntos por lo cual Dios, ¿verdad? Ha preparado para nuestras vidas. Amén. Si hacemos un paréntesis aquí, ¿verdad? Es triste que muchos cristianos, hermanos, ¿verdad? No solamente en vez de acudir a la palabra y la oración, ¿verdad? Acuden a estos diferentes tipos de medios para poder interpretar, ¿verdad? Cosas que Dios tal vez quiere revelarle a ellos en su persona o su personalidad. Es importante entender. Es importante entender, ¿verdad?, que lo que Dios estaba haciendo en este escenario era preparando el lugar para que Daniel entrase a lo que era entonces, ¿verdad?, el revelarle el sueño a este rey, para que este rey entendiera que el reino más poderoso no era el reino babilónico, sino era el reino de los cielos. Amén. ¿Verdad? Pero vamos a ir allí. Vamos a ir allí mientras pasamos, solamente haciéndoles recordatorio, ¿verdad? Que este hombre pues acudió a estas personas, pero ellos no iban a poder interpretar este sueño. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la capacidad, porque el sueño venía directamente de Dios. Amén. Y como les dije, este hombre estaba tan furioso y tan, ¿verdad? Que le dijo que no solamente morirían ellos, sino toda su familia. Ahora, mira lo que pasó entonces. Este rey entonces hizo un decreto. ¿Por qué, verdad? Porque llegó el momento en que todos estos hombres simplemente le dijeron, rey, ¿verdad? No podemos interpretar el sueño que nos ha dado. ¿Verdad? Ellos entonces trataron de hacerlo, pero no pudieron hacerlo. ¿Ok? Vaya conmigo de los versículos 7 al 9. Dice, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño y los siervos lo mostraremos la interpretación. El 8 dice, el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veáis que el asunto se me ha ido. Entonces el rey dice, o sea, el rey era sabio y dijo, ya yo les dije el sueño, ustedes quieren que se los vuelva y se los diga. O sea, en inglés eso es un término que le dicen buying time. Lo que estaban era comprando tiempo, tratando de buscar cómo ellos pudiesen interpretar este sueño sin que el rey se enojara y los mandase a matar. Amén. ¿Verdad? Y era, entonces, él les dice, ¿verdad? El asunto, pero en este versículo que acabamos de leer, él dice, porque veis el asunto, se me ha ido. El 9 dice, si no me mostraréis el sueño
una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto se pasa el tiempo. Como le dije, ellos estaban, ¿verdad? Como dicen los americanos, buying time. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. El 10, o sea, el rey quería, ¿verdad? Que ellos le dijeran a él cuál era el sueño que él había tenido para ver si verdaderamente ellos eran adivinos reales, ¿verdad? Porque como este rey iba a conocer que ellos le iban a dar la interpretación correcta, si ellos no podían presentarle entonces el asunto o el sueño, adivinar, perdón, el sueño que él tenía. Así que, ¿verdad? El rey pues estaba utilizando un poquito de la astucia en ese momento. Amén. Hablando de eso, hermano Luito, el rey, mira qué manera sabia, el rey le dice a esta gente maga, dígame ustedes cuál es el sueño, ¿me entiendes? Porque es fácil que entonces el rey le dijera a esta gente, no, yo tuve este sueño, y de ahí ellos sacan una conclusión. Entonces, esta historia se hace relevante al tiempo de hoy. ¿Por qué? Porque vemos que nosotros y aún gente de la iglesia, aún gente fuera de la iglesia, están esclavizadas a este tipo de negocio, a este tipo de actividad, sea el ocultismo, el espiritismo, el tarot, todo ese tipo de actividades que bien claro la Biblia lo reprende. Y aún lo vemos que un punto que tocaste, Dios no puede ser, un mensaje de Dios no puede ser interpretado por demonios. Y aún vemos cuando Pablo reprende a esta mujer, amén. Entonces, bien claro, nosotros no podemos ser partícipes de todo este tipo de evento, de brujería, nada de eso, porque eso a Dios no le agrada, amén. Y cuando tú vienes a ver, a veces nosotros caemos en estos enredos, en estas adicciones, y no nos damos cuenta que estamos siendo insensatos. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a hablar con esta gente, lo primero que tal vez esta gente lo viene que te dice, cuéntame tus problemas. No, porque así es fácil. No, cuéntame, ¿qué tú quieres saber? Háblame de tu vida. Entonces esta gente viene, claro, puede manipular la situación. Como el rey así estaba perturbado y bajo la desesperación, cualquiera se cree cualquier cuento, cualquiera mentira, cualquiera falacia. Por eso nosotros, cuando tengamos nuestro espíritu perturbado, ¿a dónde nosotros vamos a acudir? Cuando nosotros entremos ese espíritu y que estemos como un poco confundidos, ¿a qué fuente nosotros debemos de acudir? Amén. Tenemos que tener cuidado a dónde nosotros estamos buscando consulta, en donde nosotros no estamos buscando, porque tal vez la desesperación nos tiene cegado, alabado sea el nombre del Señor, y el Señor te está dando un sueño, ¿sabes para qué? Para que busques la interpretación en el aposento, para que busques la interpretación orándole al Señor, ayunándole al Señor, y hasta que ese sueño no sea contestado, usted debe de persistir en la oración. Amén. Puedes seguir. Gloria a Dios. Ok, vamos entonces, yo creo que te vaya conmigo al versículo 12. ¿Verdad? El versículo 12 del capítulo de Daniel, donde dice la palabra, dice, porque este rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque llegó el momento en que los reyes, los magos, los adivinos, todos, no pudieron entonces, ¿verdad? No solamente adivinar o darle la interpretación del sueño, sino aún adivinar cuál era el sueño. Entonces, en el versículo anterior, ellos les responden, dicen, porque el asunto que el rey manda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey. O sea, por eso, ¿verdad? Y volvemos y recalcamos, o sea, los demonios no tienen potestad, ni el enemigo, ni el mismo infierno tienen potestad para poder interpretar, ¿verdad? Lo que Dios habla a la vida, ¿verdad? De un hombre, o sea, y por eso es que, como decíamos ahorita, ellos, ¿verdad? Estos adivinos, estos magos, estas personas, no tenían el poder para poder decirle al rey lo que Dios le había dado por medio del sueño. Ahora, dice la palabra, se enojó tanto el rey en el versículo 12 que él entonces, dice, mandó a que matasen no solamente a los que él había convocado, sino a todos
¿verdad? Los sabios, todos los sabios de la tierra, incluyendo a quienes, a Daniel y sus 3 amigos, ¿ok? Así que, y miren, ¿verdad? La loquera de este hombre, que ni Daniel ni sus 3 amigos fueron invitados a la convocación que hizo el rey para interpretar este sueño. Sin embargo, ¿verdad? Tanta fue la perturbación del espíritu de este hombre que dijo, ¿verdad? Que matasen a todos los sabios de Babilonia. El 13 nos dice, se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a muerte y entre ellos buscaron a quién, a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Ok, yo creo que usted, ¿verdad? Y algo, ¿verdad? Que quiero hablar rapidito y nos detenemos un poquito. Daniel no estaba en el asunto, sin embargo, sobre su cabeza había amenaza de muerte. ¿Ok? ¿Verdad? La pregunta es si a nosotros fuéramos enfrentados a una persecución de esta índole, ¿cuál fue el resultado de nosotros? ¿Ok? Y hago esa pregunta porque a veces somos rápidos para decir, no, ¿verdad? Yo mantuviera la fe, yo mantuviera la calma. Si yo estuviera en los zapatos de Daniel, haría esto y esto y esto y esto. Sin embargo, hermano, cuando llega la prueba a nuestra vida, lo primero es que cuestionamos a Dios. Lo segundo, decimos Dios no nos ama. Lo tercero, decimos que Dios es un Dios cruel. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta de nosotros ¿verdad? A esta persecución que realmente, si vamos a ver, era injusta porque Daniel no estuvo presente para poder interpretarle el sueño de este rey? Así que Daniel no perdió el control como hacemos muchos de nosotros cristianos en el 2020, ¿verdad? Daniel no perdió el control a pesar del decreto de la pena de muerte que había sobre su cabeza. Al contrario, dice que primero pidió una explicación por qué tan severo el decreto. Primero, ¿verdad? Y esto es importante y me detengo aquí, ¿verdad? Porque si algo destacaba a Daniel y a sus amigos era que eran sabios, eran varones sabios. Amén. Y la palabra es muy, ¿verdad? En el libro de Proverbios habla sobre la sabiduría y es muy importante entender, ¿verdad? Que nosotros como creyentes pidámosle sabiduría al Señor, ¿verdad? No solamente en los asuntos espirituales y en la palabra, pero en todo lo que es nuestra vida aún cotidiana. Amén. Dice la palabra que este hombre, Daniel, pues no perdió el control, sin embargo, ¿verdad? Mantuvo la calma y, ¿verdad? Y le pidió al Señor sabiduría y en medio de eso, lo primero que hizo fue una explicación por qué fue el decreto tan severo. Segundo, dice la palabra que pidió una audiencia con el rey. O sea, ¿verdad? Él dijo, espérate, yo no estaba presente por ¿qué es lo que está pasando? Bueno, el rey convocó a los adivinos, tuvo un sueño que era la interpretación, nadie se la dio, entonces quiere que todo el mundo muera. Pues entonces él dijo, pues espérate, antes de eso, permíteme presentarme delante del rey. ¿Verdad? Y miren, ¿verdad? Y esto no solamente enseña la sabiduría de este hombre, sino enseña la valentía. La palabra dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. O sea, Daniel tuvo la valentía en ese momento de decir, antes que me quiten la vida o antes de que, ¿verdad?, toquen a un pelo de mi, ¿verdad?, de mi cabello, yo quiero primeramente que se me explique y segundo, presentarme delante de este rey. Porque él tenía la confianza de que Dios podía obrar en este asunto a favor de él. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén, gracias al Señor. Amén. Entonces, ¿verdad? Él pidió entonces una audiencia delante del rey. ¿Ok? Dice, en la presencia del rey, Daniel valientemente declaró que él proporcionaría la interpretación. O sea, él pidió audiencia delante del rey sin tener la respuesta. ¿Okay? Mire qué grande la fe y la confianza de este hombre en Dios, ¿verdad? Que él sabía que él no iba a morir, o sea, Dios no lo había traído, ni le había salvado la vida en su tierra y lo había traído a Babilonia en vano. Amén.
si vemos, Dios le preservó la vida a Daniel y era con un propósito. Amén. Si hacemos un paréntesis, es importante, ¿verdad? O sea, Dios nos ha traído en este momento de la historia donde nosotros estamos. Y en este momento, pues, nos ha preservado la vida. Amén. Pero no es para que nosotros nos quedemos con las manos cruzadas. Es para que nosotros continuemos hacia adelante y hagamos la voluntad de Dios. Amén. A ver, seguimos entonces con la clase. Dice entonces, ¿verdad? Que él se presentó delante del rey. Y dice que valientemente declaró y le proporcionaría la interpretación del sueño, aunque en ese momento no la tenía. Entonces, ¿verdad? La pregunta es, si no tenía la interpretación en ese momento, ¿cómo Daniel la iba a conseguir? ¿Amén? Yo quiero que usted vaya conmigo entonces, ¿verdad? Al versículo 16 y 17 y 18. Hermano Kenny, si usted es muy amable, me lo lee. Amén, sí, claro. Y dice, versículo 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Amén. Quisiera aportar contendiente a lo que se está hablando acerca de Daniel. Muchos de ustedes, ¿verdad?, conocen el background de Daniel, un hombre que oraba, que confiaba en el Señor, que decidió no contaminarse. Y ahora vemos que este rey hizo un decreto de muerte, pero como Luquito estaba en un punto muy importante que nosotros tenemos que tener hoy en cuenta, es que a pesar de lo que estamos viviendo, no podemos perder el control. Entonces, Daniel, a pesar de que hubo un decreto de muerte, que tal vez lo más fácil para él era tal vez huir, salir corriendo, pero afrontó la situación. Entonces Daniel dijo, yo voy a afrontar la situación y yo quiero hablar con el rey, pidió una audiencia. Entonces, amado pueblo que nos está viendo en esta noche, muchos de nosotros tal vez estamos atemorizados porque hemos perdido el control. Muchos de nosotros no sabemos qué hacer en este caos, en todo esto que está pasando. Ha llegado la desesperación y no sabemos qué hacer porque hemos perdido el control. Y muchas de las veces hemos tomado las decisiones equivocadas, porque tenemos que entender que uno, cuando confía en el Señor, uno no puede tomar decisiones basadas en nuestras emociones, porque si tomamos decisiones, el cómo yo me sienta, ¿me entiendes? Si tal vez yo tomo esta decisión, me voy a sentir bien, pero ¿acaso es la voluntad del Señor? Entonces no podemos perder el control por lo que estamos viviendo, amada iglesia. Entonces, mira lo que hace Daniel y la valentía, como nuestro hermano Luguito estaba recalcando, que a pesar de que él no tenía la respuesta, pero él sabía quién tenía la respuesta. Entonces, a veces de nosotros, usted sabe quién tiene la respuesta de su problema. Usted sabe quién tiene la respuesta para su desesperación, para ese espíritu perturbado que usted sabe. Simplemente que tal vez usted se está arrimando en el lugar equivocado. Daniel decía, no tengo la interpretación, pero el Dios que yo le sirvo la tiene. El Dios que nosotros le servimos tiene el poder para levantarnos de cualquier condición. Tiene el poder para cuidarnos de todo esto que estamos viviendo. La sangre de Cristo tiene el poder. Alabado sea el nombre del Señor. Qué lindo, amén, qué lindo, ¿verdad? Entonces, yendo a los versículos 17 y 18, Gloria a Dios. Dice entonces, ¿verdad? Daniel y sus amigos comenzaron a hacer, ¿verdad? Creo que lo único que todo buen cristiano debe hacer ante cualquier problema y cualquier situación es ir ante la presencia del Señor y orar. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Los que estamos en la casa decimos amén. Y dice, ¿verdad? Daniel y sus amigos comenzaron a orar. Y mira la clave de esto. No solamente oraron, ¿verdad? Porque si hacemos un paréntesis aquí, a veces nosotros estamos en las redes sociales y, ¿verdad?, las personas postean, necesito oraciones de emergencia, 911. Y la gente pues, amén, amén, así oramos. Pero la pregunta es, ¿cuántas de esas personas realmente oraron por la petición? Amén. Y la pregunta es si la persona aún misma sola ha orado por la petición también, ¿verdad? Porque eso es clave. Pero dice la palabra, mira, Daniel y sus amigos, ¿verdad? Y esto es lo lindo de esto, que ellos estaban en un mismo espíritu. O sea, se pusieron a frente de la amenaza de muerte. Ellos hicieron lo único que ellos sabían hacer, ir delante de la presencia del Señor.
Amén. Porque ellos sabían que en la presencia del Señor había ¿qué? Había protección. Sí. Acuérdense, si vamos al capítulo 1 del libro de Daniel, cuando ellos fueron ofrecidos, ¿verdad? Las comidas del rey, dice la palabra que, ¿verdad? Dios les dio a ellos sustento mientras ellos solamente se alimentaban con legumbres. ¿Verdad? Los otros jóvenes comían de todo lo que había en la casa del rey, de toda la contaminación, pero ellos se mantuvieron guardados. Amén. Y Dios, al final de eso, Dios, pues, ¿verdad? Dio el resultado en que ellos se encontraron más fuertes y más robustos que aún ¿verdad? Todos sus otros amigos. ¿Ok? ¿Verdad? O sea que Dios en medio de eso los protegió. Amén. Y en esta situación no sería la excepción. Amén. Aún diría yo más. O sea, ellos en este momento pues acudieron al Señor. Dice que ellos oraron fervientemente. O sea, cuando se habla de fervientemente, Kenny, es orar en qué? En todo tiempo. La palabra dice orar sin qué? Sin cesar. Amén. O sea, ¿verdad? Y es importante. Primeramente, vemos en Daniel, ¿verdad? Que no perdió el control en medio de la amenaza. Segundo, usó la sabiduría para, ¿verdad? Hablar con, ¿verdad? Hablar entonces con este hombre, con Arioc, que venía entonces, ¿verdad? Que era el capitán de la guardia, que venía a darle muerte, para pedir ¿verdad? Una audiencia delante del rey. Tercero, delante de la presencia del rey, tiene la confianza de decir, yo no tengo la interpretación, pero dame un tiempo, que yo entonces te la daré, ¿verdad? Porque él sabía que Dios iba a contestar entonces, ¿verdad? Esa petición que él le daría en oración. Entonces, Daniel y sus amigos comenzaron a orar fervientemente para que Dios, en su misericordia, proporcionara el secreto que solo él conocía. O sea, porque acuérdense, ante todo esto, todavía el sueño del rey no había sido revelado. El único que sabía el sueño era el rey. Amén. O sea, entonces Daniel le dijo, rey, ¿verdad? Yo te voy a dar la contesta, te voy a dar no solamente el sueño, sino que te voy a dar la interpretación también. Amén. O sea, vemos entonces la confianza en el Dios que él servía. Segundo, vemos que Daniel hizo lo que todo buen cristiano debe hacer, que es, ¿verdad? Claro, tirarse de rodillas y pedir al Señor en oración fervientemente para que Dios conteste la necesidad o, ¿verdad? La situación. ¿Verdad? Dice, Daniel necesitaba la interpretación para salvar la vida, ¿verdad? De todos los siervos del rey. O sea, entendamos que no solamente aquí estaba en juego la vida de él y sus amigos. O sea, si él daba la contesta, salvaba toda la vida. Aún, ¿sabe de quién? De los adivinos, de los, ¿verdad? De los caldeos, de todas estas personas. O sea, Daniel tenía esa responsabilidad sobre sus hombros. Es a veces, hermano, ¿verdad? Que nos ponen un poquito de presión sobre nuestros hombros y nos derretimos como mantequillas. Amén. Pero en medio de todo esto, Daniel mantuvo su confianza en el Señor. Amén. O sea, esto nos deja saber a nosotros, en versículos 17 y 18, que la clave está en la oración. Amén. Que la clave está en que, ¿verdad? Tirarlo de rodillas y pedirle al Señor. El versículo 18 dice que pasaron la noche en oración fervientemente y sincera. Y Dios reveló el secreto del sueño y su interpretación en una forma de visión de noche. Vayamos entonces al versículo 19, que es entonces el segundo versículo de la clase, ¿verdad? En esta noche. Léelo, por favor. Amén. Y dice así, el versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por la cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Entonces, un punto muy importante, Daniel busca estos tres amigos y estos tres amigos se ponen de acuerdo y se ponen a orar. Entonces, es muy importante que nuestros amigos también tengan el mismo pensamiento que nosotros tenemos. A veces nosotros tenemos amigos que a veces son piedras de tropiezo. A veces nosotros tenemos amigos que lo que vienen a dañar nuestras relaciones. A veces lo que son nuestros amigos que nos quieren apartar del Señor, tal vez nos quieren dar un mal consejo. Pero qué lindo que Daniel por lo menos, mira, tenía estos tres amigos íntimos, mira, vamos a orar, necesito ayuda para buscar esta interpretación. Entonces vemos que luego que Daniel
fervientemente ora para pedir, ¿verdad?, la interpretación de este sueño. Tuvieron que luchar, como uno dice, lindo y bello, alabado sea el nombre del Señor. Ahí persistieron: Señor, dame este sueño, Padre mío, mira que tengo este pueblo sobre mis espaldas, Señor. Pero qué lindo que pudieron confiar. Amén. Una de las claves que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de que si queremos que el Señor conteste una petición, es que tenemos que tener una actitud persistente ante todo. Amén. Vemos que Ana, ¿verdad?, pidió, quería tener un hijo, y Ana tuvo una actitud persistente y le pidió al Señor. Y así nosotros debemos de tener cuando nosotros queramos que una petición sea contestada. Yo no me voy a levantar de mis rodillas hasta que mi petición sea contestada. Y dice que estos hombres fervientemente oraron y Dios se le fue revelado a Daniel en visión de noche. Y qué lindo que cuando nosotros le damos la gloria a Dios, cuando hay muchos que la petición de ellos son contestadas y se olvidan, porque está quien le busca al Señor tal vez por su beneficio. Cuando yo le busco al Señor para que mi petición sea contestada y el Señor la contesta, pues está bien, ya todo está bien, Señor, no te necesito. Pero qué lindo, mira que Daniel, mira si el favor y la gracia estaba sobre Daniel, que Daniel bendijo al Dios del cielo. Amén. 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 Exacto. Si vamos entonces a los versículos que le siguen, o sea, en el 19 que acabamos de leer, dice la palabra, ¿verdad? Y vaya conmigo, el 19, dice entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual el resultado fue que Daniel hizo que bendijo, ¿verdad?, a Dios del cielo. O sea, ¿verdad? Luego el 20 al 23 vemos que ellos alaban al Señor. Dice, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la verdad y la sabiduría. Qué lindo, porque luego de pedirle al Señor fervientemente en oración, Daniel hizo que alabó al Señor. Amén. Y esto debe ser una gran lección para nosotros, porque muchas veces Dios le pedimos a Dios oración, una petición, y Dios contesta. Amén. Entonces, en el momento damos gracias al Señor, pero se nos olvida. Dice que ellos entonces tomaron tiempo para alabar al Señor. Vaya conmigo. Dice, ¿verdad? El 21 dice, él seguía hablando del Señor. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. En el 23, qué lindo. A ti, oh Dios de mis padres, te doy que gracias y te alabo, porque me has dado que no solamente sabiduría, pero le dio fuerza. Amén, ¿verdad? Porque la palabra dice, hermano, que nuestras fuerzas provienen ¿de quién? De Dios. O sea, que Él es el que renueva nuestras fuerzas de día en día. Amén, ¿verdad? Por eso es que, ¿verdad? Ya lo di anterior, ¿verdad? Que dice la palabra, ¿verdad? Que solamente los violentos o los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Pero esas fuerzas, hermanos, no derriban de nosotros mismos. Porque si vamos a ver nuestra humanidad, somos cobardes, somos temerosos, ¿verdad? Y cuántas cosas, pero, ¿verdad? En Dios, Dios es el que nos da la fuerza, el que nos da la valentía, el que nos da el vigor para, ¿verdad?, tomar decisiones y hacer estas cosas conforme a su voluntad. O sea, Daniel, ¿verdad?, y sus amigos tomaron el tiempo para alabar al Señor y darle gracias al Señor, ¿verdad?, por las fuerzas y la sabiduría. Dice, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué lindo, ¿verdad? Es el Señor, hermano, ¿verdad? A veces le pedimos al Señor y a veces no escuchamos la respuesta de Él y nos cansamos de pedir. Amén, ¿verdad? Pero dice la palabra que Daniel y sus amigos oraron fervientemente. O sea, esto era un caso de vida de muerte. Amén, ¿verdad? Y ellos entendían la seriedad
de esto. Amén. Así que vamos a seguir porque yo creo que el tiempo nos apremia. Ya creo que llevamos algunos 45 minutos, pero vamos a seguir, ¿verdad? Yo creo que voy a hablar menos y Kenny va a hablar más. Amén. Y así seguimos. Ok. Entonces, vemos luego de él, entonces ellos alabarán al Señor. Luego él una vez más le pidió presentarse delante del rey. Ok. Vamos entonces al versículo 25. Dice, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. El 26, que es el tercer versículo de la clase en esta noche, el versículo 26 del libro de Daniel capítulo 2. ¿Qué dice? Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño en las visiones que has tenido en tu cama. Ajá. Qué lindo Dios. ¿Qué pasó en esos versículos? ¿Qué? Amén. Vemos en estos versículos, ¿verdad? Que el rey le hace la pregunta a Daniel y le dice: ¿podrás conocer el sueño que vi y su interpretación? Amén. Sabemos que esta pregunta también el rey Nabucodonosor se lo había dicho a estos magos y ahora él le espera. Sabemos que esta desesperación que venía del rey Nabucodonosor es porque él quería saber. Amén. Y lo que uno no sabe es lo que trae desesperación en la vida de uno. Entonces, Daniel respondiendo delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, mira qué lindo, ni sabios, son ni los sabios, aquel que tal vez se lo sabe todo, no tiene vela en este entierro. Los astrólogos no tienen vela en este entierro, ni magos ni adivinos pueden revelar al rey. ¿Por qué? Porque es que el Señor no comparte su gloria con gente pecaminosa. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor, esta gente no puede ser partícipe, alabado sea el nombre del Señor, de los asuntos, de los negocios del Padre. Y ya vemos también a veces en estos tiempos que tal vez esta gente opinan cosas, pero están del otro lado y nosotros estamos en este lado. Amén. Entonces, mira lo que dice el 28: pero hay un Dios en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez diciéndoles a estos astrólogos, tal vez ustedes se refugian, tal vez en los dioses de los caldeos, en estos dioses, pero yo tengo un Dios que tal vez no habita aquí, sino habita, mira, allá arriba, a las alturas, donde yo le busqué, donde yo oré, alabado sea el nombre del Señor, el cual revela los misterios y ha hecho saber a rey Nabucodonosor lo que debe acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Qué lindo. Amén, ¿verdad? Yo creo que entendamos que no era la primera vez que Daniel le había llamado la atención, la atención al rey. O sea, la atención del rey había sido puesta sobre Daniel, ¿verdad? Cuando leemos en el capítulo 1, ¿verdad? Como hablamos ahorita, cuando ellos se conocieron como los más fuertes, los más robustos, los más sabios. Amén. Y una vez más, o sea, por eso es que yo quiero que ustedes entiendan, ¿verdad? Y si podemos tomar un paréntesis aquí, es importante entender que el que pone a uno, ¿verdad? En los lugares de reconocimiento es Dios. Amén. O sea, cuando nosotros deseamos, ¿verdad? Irnos fuera de la voluntad de Dios y hacer cosas por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Vemos entonces que el producto de eso fue lo que los magos y los adivinos tuvieron, que simplemente le dijeron al rey: mira, no tenemos contesta para el asunto que nos estás pidiendo. Amén. Pero cuando es Dios que dirige nuestros pasos y cuando Dios es el que nos saca tal vez del anonimato y nos lleva a la luz, ¿verdad? Y nos revela en ese momento, cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, Dios hace
¿verdad? De ese momento un escenario para no revelar ni demostrarnos a nosotros al mundo, pero para revelar su poder y su gloria y su potestad sobre este mundo. Amén. O sea, en el capítulo donde estamos leyendo, o sea, Daniel le dejó saber a él, al rey Nabucodonosor, o sea, que ningún hombre sobre la faz de la tierra tenía la contesta a la pregunta que él tenía. Pero el Dios de los cielos sí la tenía. Amén. Así, y eso es lo lindo de nuestro Señor. Amén. Que cuando Él nos pone, ¿verdad? A la luz, ¿verdad? De las personas. Mira, hermano, no es para que nosotros nos llevemos la gloria. Es para que nosotros, ¿verdad? En medio de eso le digamos, todo esto se hace a la gloria y la honra del Señor. Amén. Entonces, ¿verdad? Volviendo otra vez a la clase, dice entonces en la palabra, ¿verdad? Que él le dijo, el misterio que el rey demandaba, ni los sabios, ni los astrólogos, ni magos, ni adivinos podían revelarlo. Pero él le dijo, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Amén, qué lindo es el Señor, ¿verdad? Dios le había dado a este sueño al rey y ahora el rey quería conocer su significado. Amén, ¿verdad? Qué lindo es el Señor. Vamos a seguir, ¿verdad? Porque yo sé que el tiempo nos apremia. Entonces, ¿verdad? Kenny leyó el 28, dice, pero hay un Dios, ¿verdad? En los cielos, y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces, el 29, Kenny, vamos a leer el 29 y el 30. Hablamos un poquito y luego brincamos al 38 porque, ¿verdad? Queremos pues, mantenernos a la hora que nos han dado. Y dice así, el 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Amén. Amén. ¿Qué le estaba diciendo el rey? ¿O qué le estaba diciendo entonces Daniel al rey en esos versículos? Amén. Entonces aquí vemos que tal vez el rey también quisiera saber los misterios que iban a porvenir por medio de estos sueños, y entonces así, mira qué lindo la actitud que Daniel tomó ante el rey, cómo le contestó, y le dice, a mí ha sido revelado este misterio, y mira cómo él dice, no porque en mí haya más sabiduría. Amén. Entonces estamos viendo aquí que Daniel le está dando toda la gloria al Dios Todopoderoso. Amén. Él no dijo, no, esta interpretación provino de mí. No, ahora yo me creo más grande que otro, cuando no es así. Entonces Daniel está diciendo, mira, en mí no hay más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer a rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Entonces, por medio de esto que vemos que Dios usa a Daniel para que interprete a rey Nabucodonosor su sueño, no era para que Daniel tal vez se vanagloriara de todo esto, porque tal vez Dios escogió a Daniel y hacer los otros inferiores. No. Era con el propósito de que Dios quería usar a Daniel para darle la interpretación a rey Nabucodonosor. Amén. ¿Verdad? Vamos a leer los versículos 30, ¿verdad? Al 27, rapidito, ¿verdad? El próximo versículo que sigue en la clase es el 38, pero vamos a leer un poquito en la Biblia y luego vamos entonces al versículo 38. En el 31 vamos entonces donde él entonces comienza a hablar sobre, ¿verdad? Comienza Daniel a revelarle a Nabucodonosor el sueño que él había tenido, ¿verdad? Que era la respuesta que entonces Nabucodonosor buscaba. 31 dice, tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, en cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible, y la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte
de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, hirió a la imagen a sus pies de hierro y el barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que ellos quedaran rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Dice, este es el sueño. También aquí, ¿verdad? También le da entonces en el 36 la interpretación. Dice, y este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. O sea, vemos entonces que el rey tiene un sueño en que ve, ¿verdad?, esta gran estatua hecha de diferentes metales, ¿ok? Entonces el rey ve que esta estatua era grande, era majestuosa, pero a la misma vez fue derribada por una piedra. Entonces, esto era lo que le quitaba el sueño a Nabucodonosor. Él quería saber qué significaba este sueño. Amén. Entonces, Daniel no solamente le dice, este fue el sueño que tuviste, pero entonces le da también la interpretación. Dice, este es el sueño, también la interpretación del que diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino. O sea, yo quiero que usted entienda lo que Daniel le está diciendo. Le está diciendo, tú eres rey porque Dios te lo permitió. Amén, ¿verdad? Él está diciendo, o sea, tú eres rey de reyes, no por tu ejército, ni tu poderío, ni porque Babilonia es el imperio más grande. O sea, es el imperio más grande porque Dios lo ha permitido, ¿verdad? Y esto es una gran lección que yo creo que nosotros como creyentes debemos aprender en estos días. Y si no las hemos aprendido, lo debemos de aplicar a nuestra vida. O sea, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que somos, todo lo que nosotros hacemos para el Señor, toda esa gloria no es de nosotros, es de Dios. Amén. ¿Verdad? La sabiduría que tengamos, ¿verdad? Los dones que tengamos, ¿verdad? La manera en que Dios nos use, todo eso es lindo y es bonito. Pero eso es importante entender que todo el poderío y toda la gloria es de Dios. Y, ¿verdad? Sin Él nada fuera. Amén. Entonces, lo que le está diciendo Daniel le está diciendo, tú eres el rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado el reino. Te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Hay que ser alguien. Exacto. O sea, todas las características que él tenía, que se podía, que cuando no se puede decir, tengo un reino fuerte, tengo un reino de majestad, tengo un reino, ¿verdad? De fuerza, de poder. Él le dice todas esas características por las cuales tú te acuestas sobre ellas, ¿verdad? Y dices, no, porque Babilonia es poderosa. Todo eso es porque Dios lo permitió. Amén. Entonces le dice, y aquí es verdad, vamos al versículo de la clase. Volvamos a la clase. Le dice, y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, y él los ha entregado ¿en qué? En tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Okay? ¿Verdad? Una vez más, Daniel le dice, ¿verdad? Dios te ha dado todo lo que tú tienes. Y le está diciendo, tú eres la cabeza de oro de esa gran estatua. Pero mira cómo se lo dice. Le dice, Él te ha entregado, ¿verdad? Donde quiera que están los hijos de los hombres, las bestias del campo. Dice, Él te los ha entregado en tus manos. ¿Okay? O sea, que si no es tuyo. Exacto. Dios ha entregado en tus manos. ¿Okay? Él dice, tú eres esa cabeza de oro. Vamos al 39. Dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Okay? Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. ¿Okay? Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro disminuza y rompe todas las cosas, disminuzará y quebrantará todo. Ok, quiero detenerme ahí un poquito, ok, porque Daniel entonces comienza a explicarle, ¿verdad? El sueño
¿verdad? Al rey. Dice, su cabeza era de oro macizo, el pecho de los brazos de plata, el vientre y los muslos estaban hechos de bronce, las piernas y los pies eran de hierro. Dice, sin embargo, el hierro de los pies estaba mezclado con barro cocido, lo que hacía que los pies fueran muy inestables, ¿verdad? No sé si usted en algún momento ha trabajado con hierro, pero entiende, ¿verdad? Que una vez que el hierro es mezclado con otro tipo de hierro inferior, pierde la fuerza, ¿verdad? De lo que era. Entonces dice que los pies de esta estatua estaban mezclados con barro y podemos decir que no importaba cuán grande era y cuán poderosa era esa imagen, ¿verdad? La fundación, el fundamento era débil, ¿verdad? Y si nosotros tomamos un paréntesis aquí y lo traemos a nuestra vida, ¿verdad? Hoy presente, ¿cuántos ministerios hemos visto que Dios ha levantado hombres poderosos, ¿verdad? Y en vez de las personas darle la gloria a Dios en todo momento, toman la gloria, ¿verdad? Y luego de tener algo tan lindo y tan poderoso en sus manos, se disuelve y se hace agua, ¿verdad? Porque tenemos que entender, ¿verdad? Que todo proviene de Dios, amén. Entonces, Daniel le está diciendo, le está interpretando el sueño, le está diciendo todo, ¿verdad? Todas las partes ¿verdad? Del hierro, cada una de ellas, el bronce, las piernas. Luego, ¿verdad? Dice, repentinamente una piedra que no está cortada por manos humanas rompió los pies de la estatua. Dice, la figura fue desmenuzada y el viento se la llevó como la paja cuando se trilla al grano. ¿Okay? Dice, entonces la piedra se convirtió en una montaña y llenó toda la tierra. Dice, el sueño del rey estaba cargado de simbolismo. Dice, describía los imperios que dominarían esa parte del mundo hasta el regreso final de ¿quién? De Cristo, ¿ok? Y eso es lo lindo, ¿verdad? Y entonces, ¿quién era la piedra que disminuiría todo eso? Cristo, amén, qué lindo. Dice entonces, ¿verdad? El oro era una representación apropiada de ese reino. ¿Por qué? Porque Babilonia fue una ciudad grande en sus tiempos. Sus muros medían aproximadamente 105 metros de altura y 26 metros de ancho y encerraban casi 322 kilómetros cuadrados de territorio. O sea que era una ciudad inmensa, ¿ok? El Nabucodonosor ejercía el control de todo ese reino. O sea, por eso es que él le dice, ¿verdad? Que Dios le había entregado, ¿verdad? Todo ese dominio, ¿verdad? Entonces, dice, ¿verdad? Y quiero seguir leyendo porque el tiempo nos apremia. Dice, a pesar de la grandeza de Nabucodonosor, la ley le informa que su reino no sería duradero. Amén, ¿verdad? Una profecía que se produjo aproximadamente 2 décadas después de la muerte de Nabucodonosor. Dice, seguirían un total de 3 reinos, cada uno inferior al anterior. El imperio de Babilonia fue conquistado por el imperio medo-persa, ¿okay? Simbolizando por los brazos del pecho de plata. Un metal inferior. Este imperio era inferior porque su monarquía no tenía el poder absoluto, o sea, que no eran como Nabucodonosor, no tenían ¿verdad? El imperio absoluto, no tenían el poder absoluto, ¿ok? Dice, vemos esto en Daniel capítulo 6, versículo 15. Dice, ya que el decreto del rey Darío no pudo cancelar la ley que envió a Daniel a los leones. Dice, la parte inferior de la estatua era el vientre y los muslos. De bronce representaban el imperio griego, establecido por Alejandro Magno en el 330 a.C. Este vasto imperio se extendió desde la India moderna hasta Yugoslavia. Sin embargo, su poder disminuido dio lugar a la rebelión. De hecho, cuando Alejandro murió en el 323 a.C., el imperio se dividió en 4 secciones. Luego del imperio griego surge lo que se conoce como el imperio romano en el siglo I, ¿verdad? Antes de Cristo, presentado por las piernas de hierro y
presagiaban la brutalidad de esta potencia económica. Sin embargo, también sería inferior a Babilonia. Eventualmente caería. A partir del colapso surgió una sucesión de estados más débiles, lo que se apreciaba, en la mezcla del barro cocido de hierro en los pies. Estas naciones tenían diversos niveles de poder y a menudo eran de corta duración. Podríamos dar tales poderes encargados a personas en la historia como Carlos Magno, Napoleón y Mussolini, entre muchos otros. ¿Okay? Vamos a la conclusión entonces, ¿verdad? Porque yo sé que ya el tiempo, llevamos como hora y 15 y no queremos mantenerlos más del tiempo que nos han dado. Dice, la conclusión del sueño del rey de Babilonia dio lugar a la declaración culminante. Okay, yo quiero entonces que vayamos una vez más a la historia donde dice el versículo 44 y el versículo 45. Dice, en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Disminuirá y consumirá a todos estos reinos por él, pero él permanecerá para siempre. Dice, de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual disminuyó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es que verdadero y fiel es su interpretación. Qué lindo. Así que Dios entonces fue el que dio la interpretación para que Daniel le hablase. ¿Algo que quieres añadir? Sí, amén. Comentando un punto interesante, yo pensando acá que tal vez cuando el rey Nabucodonosor tenía este sueño, ¿verdad?, de esta estatua, y cuando vino la piedra y tumbó a esta estatua, sabíamos que en este hombre había una gran desesperación por el saber cuál era la interpretación, pero yo acá pensando y usando la imaginación, yo entiendo que tal vez el rey Nabucodonosor quería saber quién era la piedra. Mira qué tremendo, porque tal vez él cuando ve la estatua, pues ya él se visualiza, ¿no? Ese tal vez soy yo, el grande, una estatua grande, pero él dice, esta piedra. Y entra en esta turbación en el espíritu. Tal vez él decía, yo quiero saber, ¿verdad?, qué significa tal vez esta piedra que vino y por los pies tumbó la estatua. Y sabemos que esa la piedra que es Cristo. Amén. Y sabemos que cuando el reino de Cristo permanecerá para siempre. Así que, amado hermano, esperamos que en esta noche usted se haya gozado, haya aprendido algo hoy, y recuerde que la piedra ya se aproxima. Amén. Amén. Que no nos tome de sorpresa. Y si en esta noche usted no se siente medio preparado, hoy es la noche. Amén. Para que usted empiece a alistarse, porque la piedra se aproxima. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. ¿Verdad? Es una de esas historias, ¿verdad? ¿Verdad? Tiene mucho, como le dije, mucha escatología. Habla sobre Cristo, ¿verdad? Y su venida como el rey Mesías. Amén. Queremos entonces, ¿verdad?, la semana que viene, para recordarle, estaremos el martes dando escuela bíblica. Esperamos estar una vez más, ¿verdad?, en el templo, dando la clase, ¿verdad? Seguimos dando la live, no solamente por el canal de YouTube, sino por ¿verdad?, el Facebook Live de nuestra página de la iglesia. Y seguiremos entonces la semana que viene con el estudio número 2, titulado La arrogancia del rey Nabucodonosor. Así que seguimos con el tema, ¿verdad?, de las profecías de Daniel. Una vez más, ¿verdad?, si usted no ha comprado su guía, su expositor, véase con la secretaria, nuestra hermana Sara, para que pueda obtener su libro, para que no solamente ¿verdad?, comparta con nosotros los martes, sino que también pueda estudiarlo durante la semana y podamos todos, pues, ¿verdad?, tener un conocimiento mayor de la palabra y aún, ¿verdad?, de los estudios bíblicos. Gracias, Dios les bendiga, ¿verdad? Hacemos una oración de despedida y ¿verdad?, los esperamos entonces, ¿verdad?, el domingo a las 10 de la mañana
volvemos entonces, ¿verdad?, con nuestro culto live. Así que oremos. Dios de paz, Gracias, Dios de Dios. gloria, venimos ante tu presencia. Damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por la oportunidad de estar en este lugar, Dios. Sabemos que tú has estado aquí, Dios mío. Nos hemos gozado en tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos de poder aprenderla. Te pido que ella quede atesorada en nuestros corazones, Dios mío, Señor. Te pido que haya efecto, Dios mío, Señor. Danos la vida, Señor, en esta noche han compartido de ella. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Bendícenos, ayúdanos, sobre todo, Padre, ayúdanos a guardar esta palabra tan preciosa y tan poderosa, Señor. Una vez más te damos la